Séneca dijo: no es que tengamos poco tiempo para vivir, es que desperdiciamos gran parte de él. Las personas exitosas comparten una característica principal. Su vida está gobernada por la autodisciplina y no por la suerte. Este es un hábito vital que todos debemos adoptar para transformar nuestras vidas y alcanzar el éxito. Sin la autodisciplina, la vida se convierte en un caos sin resultados positivos ni crecimiento personal. Los estudios han demostrado que los niños con altos niveles de autodisciplina y control se convierten en adultos con mejor salud física y mental, menos problemas de abuso de sustancias, menos condenas penales, y más seguridad financiera. Por lo tanto, se puede observar que la autodisciplina es uno de los indicadores clave del éxito que tendrá un individuo en su vida. Desarrolla una mentalidad de monje. El modelo perfecto de autodisciplina es el monje. El monje es uno de los símbolos clave del autocontrol. Es dueño de su propia vida, confía en sus capacidades, es capaz de controlar sus acciones y evitar cualquier tentación que se le presente. El monje ha dominado la autodisciplina a través del trabajo duro, la dedicación, y no se desvía del camino. De hecho, los estudios han descubierto que los monjes son los seres humanos más felices, tranquilos y centrados del mundo. Una de las mejores cosas que puedes hacer por ti mismo, cuando estés trabajando en tu propia autodisciplina, es recurrir al monje y aprender de él. Sus lecciones son inestimables. Pensar y actuar como un monje puede transformar completamente tu vida para mejor. Sin embargo, aunque esta es una buena idea, puede ser difícil averiguar por dónde empezar en tu viaje para desarrollar una mentalidad de monje. Hay muchas prácticas que siguen los monjes y tratar de incorporar todas estas prácticas a tu vida puede resultar abrumador, especialmente si es tu primera introducción real a la autodisciplina. Cuando estés trabajando para adaptar la mentalidad del monje, haz las cosas paso a paso. No intentes incorporar todos sus rasgos a tu vida de inmediato. Si lo haces, no aprenderás nada realmente valioso, sino solo información superficial. Los métodos que se enumeran a continuación pueden proporcionarte un punto de partida para cambiar tu mentalidad hacia la del monje. Avanza a tu propio ritmo, pero trata de incorporar al menos uno de estos métodos en tu vida diaria, mientras aprendes a dominar el arte de la autodisciplina. No importa lo lento que sea el proceso, es vital que aprendas a vivir como un monje, si quieres lograr la autodisciplina y convertir tu vida en una de éxito, felicidad, paz y plenitud. Aprende a dejar de juzgar. Una de las principales cosas que el monje domina es no juzgar las situaciones como buenas o malas. Juzgar situaciones o personas que están fuera de tu control te hace tener una mentalidad estrecha. Cuando ocurra algo importante en tu vida, no lo juzgues como algo bueno o malo, mejor piensa que es la vida que se despliega ante ti. Cuando somos demasiado críticos con una situación o una persona, provocamos nuestro propio sufrimiento y dolor. Juzgar no te beneficia a largo plazo, y simplemente disminuye tu capacidad de controlarte. Después de todo, ¿cómo puedes controlarte si te centras en controlar todo lo demás? No huyas del miedo. Cuando nos encontramos en una situación que nos asusta, naturalmente nos alejamos de ella en lugar de afrontarla de frente. Aunque alejar el miedo puede parecer que nos ayuda en el momento, en última instancia, es un perjuicio para nuestro desarrollo de la autodisciplina. Cuando te sientas temeroso, tómate un momento para reconocerlo y enfrentarte a eso. Hazte preguntas importantes para entender la razón del miedo y cómo puedes superarlo de forma constructiva. Al hacer esto, hay dos resultados posibles: liberamos el miedo, o entendemos la valiosa lección que el miedo está intentando enseñarnos. Mantén una rutina diaria. Elimina las tentaciones peligrosas de la vida, ciñéndose a una rutina diaria. La creación de rutinas saludables que practicamos a diario, acaba convirtiéndose en algo automático, lo que conduce a una vida mucho más sana y feliz. Limitar las tentaciones, incluso haciendo cosas tan sencillas como evitar el teléfono durante partes específicas del día, puede llevarte a tener más éxito en tu vida.
tómate tiempo para sentarte. Parece sencillo, pero una de las principales prácticas de los monjes es dedicar tiempo a sentarse y meditar cada día. Esta práctica de la atención plena mejora nuestra salud mental y física. Y nos mantiene centrados en lo que es importante en la vida, sobre todo, nos ayuda a permanecer en el presente, en lugar de pensar en el pasado o en el futuro. Si crees que sentarte no te ayuda a meditar y permanecer presente, entonces adopta otras prácticas saludables, como correr a diario para permanecer en el momento. Concéntrate en lo que es necesario. Para pensar como un monje, tienes que eliminar todo lo que es innecesario en la vida, ya sean preocupaciones frívolas, hábitos insanos, relaciones destructivas, o cualquier otra cosa que no te beneficie de ninguna manera. En la vida de un monje, casi todo lo que hace es necesario, y sirve a un propósito en su vida. Todo es básico, su ropa, su comida, sus dispositivos y su refugio, no son innecesariamente llamativos y extravagantes. Piensa en lo que realmente necesitas, para vivir una vida feliz. Cuando observes con espíritu crítico lo que tienes, empezarás a darte cuenta de que gran parte de ello, no aporta nada a tu bienestar y por tanto, no es necesario para que te sientas realizado. Mantén una dieta saludable. Comer sano te da todas las herramientas que necesitas para ser una persona de éxito. Cuando se come de forma saludable, se tiene más energía, lo que conduce a una mayor productividad. Comer sano también hace maravillas con tu estado de ánimo, permitiéndote tener una visión más positiva del trabajo y realizar tus tareas de forma eficiente. Pasar tiempo con personas inspiradoras. Cuando busques seguir un modelo de éxito, recurre a quienes te inspiran y a quienes desearías parecerte. Desarrolla el hábito de rodearte principalmente de personas motivadas y con éxito en lo que hacen. Estar rodeado de personas autodisciplinadas hace que sea más probable que tú mismo ejerzas la autodisciplina. Evita a las personas tóxicas y negativas. Solo te deprimirán y te distraerán de tus objetivos. Acostúmbrate a pasar tu tiempo social con las personas adecuadas. Es hora de tomar el control de tu propio futuro. Empieza a desarrollar la autodisciplina hoy mismo, y comprueba por qué tantas personas son capaces de alcanzar el éxito, simplemente aprendiendo a disciplinarse. Si quieres vivir tu vida más satisfactoria, es vital que empieces ahora. La autodisciplina puede cambiarlo todo para ti, independientemente de la edad. No es demasiado tarde para que te unas a las filas de las personas de éxito en todos los ámbitos de tu vida. Para finalizar este video, no olvides que nuestro compromiso contigo es darte lo mejor de nosotros a través de nuestros videos. Recuerda dar gracias a Dios por un día más de vida. Te invito a suscribirte al canal y a comentar en la sección debajo de este video, comparte tus opiniones e ideas con la comunidad y ayúdanos a que más personas conozcan estos conceptos. Utiliza lo aprendido en este video para crear algo grandioso en tu vida. Les envío un fortísimo abrazo. Hasta el próximo video de Creciendo tus finanzas.